Hola, muy buenas noches. Reciban un saludo cordial de mi parte. Soy Carlos Reyes, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Filosofía. Reciban un saludo de toda la Junta, de su presidente, Rubén Quiroz Ávila. Y como ustedes saben, venimos organizando eventos de este tipo, conversatorios, conferencias, cursos, desde la sociedad peruana. Y en esta ocasión vamos a presentar una conferencia titulada Francisco Javier Mariátegui, el liberal republicano, a cargo de Cristina Maceo. Cristina es historiadora graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia del Perú por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, México. Es docente de la Universidad Católica desde 1995 y miembro del Instituto Ribagüero. Es además presidenta de la Asociación Peruana de Historia Económica y coordinadora del Grupo de Investigación GIECO de Historia Económica de la Universidad Católica. Sus investigaciones se centran sobre todo en estudios de la élite colonial mercantil y la Primera República del Perú, además sobre estudios comparativos entre el Perú y México. Bueno, bienvenida Cristina, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy amables de parte de la Sociedad de Filosofía, ¿no? Me llama la atención Sí. pero muy agradecida por la invitación. Gracias a ti, Cristina. Bueno, voy a comentar un poco la dinámica. Cristina va a empezar hablando de su exposición de Francisco Javier Mariátegui durante unos 10, 15 o 20 minutos, el tiempo que ella considere, y después pasamos a unas preguntas. Con eso cerraríamos. Así que los dejo con Cristina. Adelante, Cristina. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Tú podrías ir pasando el PowerPoint para que vayan viendo las diapositivas? Claro. Ahí está. Bueno, Francisco Javier Mariátegui, como dice ahí en la presentación, liberal, republicano y constitucionalista. Él, su vida prácticamente ha sido, ha estado en tres partes fundamentales, ¿no? Primero, en la independencia, él fue el secretario del primer Congreso Constituyente, intervino además en las comisiones de Hacienda, de Policía y también en redacción de la Carta Magna, de la primera Carta Magna. Tuvo también una participación interesante durante el gobierno del Mariscal Castilla, cuando se convoca la Convención Nacional para modificar la Constitución. Y justamente él va a tener una participación importante a través de un periódico que se llama El Constitucional. Es un periódico que muy poco se conoce y que evidentemente es súper interesante leer las cosas que él escribe en ese periódico, porque su afán era educar al pueblo para ser parte, digamos, de la República y saber, eso es sumamente interesante, es saber cómo elegir a los mandatarios. Es muy interesante. Entonces, evidentemente, tuvo esa participación en esos tres momentos en tres momentos distintos de la historia del Perú. Ahora, el liberalismo se asocia mucho a la virtud de la liberalidad, con lo cual se identifica también con el concepto republicano. Puedes pasar la segunda, por favor. Y en el siglo XIX, el uso más amplio que se le da a esta idea de gobierno liberal y constitucional es tratar de incorporar a todos los actores políticos para que tengan representatividad, ¿no? Es decir, no solamente un grupo, sino la mayor cantidad de población. Y de alguna manera el republicanismo obviamente se opone a las ideas monárquicas y asume justamente este sentido de representatividad o de separación de poderes y representación del pueblo en su conjunto. En el plano político, el liberalismo lo podemos identificar con la separación del poder de la Iglesia y el Estado, ¿no? Que es un concepto que viene ya desde la época de Maquiavelo, no es algo nuevo, pero que se va a plasmar quizás más en el siglo XVIII
8, ¿no? La siguiente. Acá tenemos en la siguiente diapositiva un poco sus actividades. Han sido descritas por Suani Mendoza, que es parte de su familia, ¿no? Parte de su familia justamente es este integrante, ¿no? Él lo considera un hombre muy inteligente, tenía una formación muy grande, digamos, y que además un agudo escritor. Principalmente eso lo podemos ver justamente en el Constitucional, ¿no? Y además él va a ocupar el cargo de fiscal de la ciudad de Lima durante 10 meses, hasta luego en el año 1822 va a ser abogado, defensor de los censos y obras pías, y también va a ser vocal de la Corte Superior de Justicia. Pero el tiempo también que, en el último tiempo, digamos, las últimas actividades van a ser cuando es fiscal de la Nación, un puesto sumamente importante, ¿no? Entre 1845 y 1851. Eso fue lo último que hizo, pero lo tenemos como fiscal, ¿no? Esto nos muestra que era una persona sumamente recta, y por sus escritos lo podemos ver también, ¿no? No solamente recta, sino con una conciencia cívica muy, muy grande, que por eso digo que es muy interesante leer lo que él escribe en el Constitucional. Veamos un poquito sus orígenes, ¿no? Es decir, de Francisco se sabe poco. Él nació en 1793, él tenía 26 años cuando se casa y va a tener 13 hijos. Además, él es uno de los 10 hijos que tuvo digamos, su padre, ¿no? Él viene a ser el bisabuelo de José Carlos Mariátegui, al que más conocemos, ¿no? Entonces, claro, es el primer Mariátegui que tiene actividad pública, ¿no? Si pasas la otra, podemos ver el cuadro genealógico, y ahí justamente lo vemos, que Francisco, claro, nacido en 1793, se casa con Juana Nepomuceno de Palacio, tienen a otro denominado Francisco en 1822, y de ahí surge otro en 1848, que también se llama Francisco, y recién la tercera generación es José, José Carlos Mariátegui, ¿no? Así que es el primero de toda la línea de los Mariáteguis que va a tener esta presencia política muy importante. ¿Dónde estudió? Él estudió en el convictorio de San Carlos. Puedes pasar la siguiente, ¿no? Donde estaba el convictorio dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, y donde justamente tuvo la formación liberal, ¿no? Junto con Faustino Sánchez Carrión, quien llegó a ser su profesor de filosofía y abogado. Y se recibe justamente de abogado en el convictorio con 24 años. Ahora, una de las cosas que se va a dedicar es era común, ¿no?, que en el convictorio de San Carlos se estudiara Derecho Canónico. Y justamente él se va a dedicar mucho al conocimiento de este derecho canónico para difundir los principios del legalismo y defender la capacidad de los gobiernos de intervenir. Él considera que el Estado debe estar, ¿no?, por encima de los asuntos eclesiásticos, ¿no? Entonces esto lo muestra él como un anticlerical total. Él tiene pero su anticlericalismo no significa que sea, digamos, que se separe de lo que es la religión. Por el contrario, él fue bautizado, tuvo 13 hijos y todos fueron bautizados. Es anticlerical. Puedes pasar la siguiente, porque se opone a los dictámenes de los obispos y de los clérigos.
¿no? Que creen que están por encima del derecho del Estado peruano. Él defiende la posición regalista de esta separación de la Iglesia y el Estado, defiende, digamos, estos principios liberales, y por eso él va a ser muy criticado. Quizás por eso es una de las razones por las cuales no se le ha dado demasiada importancia a su trabajo, porque lo consideraban, digamos, como anticlerical. Era prácticamente mal visto en el ámbito en donde él se desarrollaba, ¿no? Él va a defender la continuidad de la época republicana, del derecho del patronato, ¿no? Es decir, el derecho del patronato que se había ejercido durante la monarquía española, justamente es lo que él va a defender. Y por supuesto, ya no están en monarquía, hay república, pero entonces él dice, el Estado debe estar por encima de los dictámenes de la religión, y por lo tanto es esa defensa del regalismo que él lleva a cabo. Puedes pasar a la siguiente, a ver, la siguiente, porque ya esto lo conversé. Aquí está justamente, va a escribir, en los escritos de él se ve que conoce muchísimo de todo lo que es los distintos concilios, qué era lo que se trataba, ¿no? Y justamente uno de sus textos va a ser la defensa católica del primer tomo del curso de Derecho Eclesiástico de Vidaurre en 1840. Y este texto estaba justamente con las críticas que había recibido Vidaurre, justamente porque él va a plantear en esta tesis una serie de errores que había incursionado la Iglesia. Y él va a defender esta tesis, ¿no? Y justamente en ese texto él dice, el Papa no es infalible. Y la potestad justamente se mete en esto y lo demuestra con todos los estudios que hace con respecto a los concilios. Dice que la obra de los concilios no son convocados por los emperadores, quienes ejecutan antes de recibir confirmación pontificia. Es decir, los concilios no son preparados o convocados por el Papa, sino por los monarcas, por los emperadores, dice, ¿no? Y entonces todo esto lo hace para demostrar que el poder real, el poder del monarca en ese momento, el poder de la república, el poder en este caso de la república peruana, tiene que estar por encima de las decisiones de la Iglesia. En otro documento, sigamos con la siguiente, en otro documento se llama Manual del Regalista, o sea que se metió tanto en incursionar sobre este tema que incluso va a escribir con un seudónimo, no va a escribir con su nombre, ¿no? Patricio Matamoros. Era muy común en ese momento y posiblemente por, digamos, el tema que él va a tratar, que es este tema del regalismo, ¿no? Es un texto muy extenso, tiene 365 páginas y él habla de la soberanía reside en la nación. Y es el derecho del presidente el que está por encima de los concilios, el derecho que tienen los presidentes de tomar las decisiones como anteriormente tomaban las decisiones los reyes, siempre por encima de lo que era la religión o las decisiones de los concilios. Bueno, otra de las cosas que lo identifican y que por eso él ha sido muy criticado y muy rechazado es el tema de la masonería, ¿no? Mariátegui pertenecía, pasa a la siguiente, por favor.
Mariátegui pertenecía a la masonería, ¿no? Tauro del Pino lo reconoce como uno de los fundadores de la masonería en el Perú. Y la masonería, evidentemente, una de las características era el liberalismo. En el siglo XVII estaba muy vinculado a los liberales, incluso en la época ya de las independencias estaba muy cerca de los movimientos revolucionarios, ¿no? Se lo identifica mucho en la revolución de 1776, la norteamericana, también en la Comuna de París, digamos. Entonces, no es casual que su relación directa con la independencia latinoamericana, es decir, como que la masonería era la época de las revoluciones y muy vinculadas a las independencias. Y la masonería no se opone al catolicismo o al cristianismo, ni tampoco se opone a ninguna religión, ¿no? La lucha con la Iglesia ha sido más bien de carácter político, ¿no? Y por temor a digamos, y no religioso, más bien estaban en contra de las reuniones de carácter secretas que no tenían autorización de los reyes o de la Iglesia, ¿no? Y por ejemplo, Enrique de Gandía dice que ser masón no significaba ser anticatólico, ni enemigo de religión alguna, ¿no? Representaba un ideal político, y el ideal político que representa es el liberalismo, ¿no? Un liberalismo que no lo podríamos comparar con el liberalismo actual, ¿no? Es un liberalismo mucho más puro, más vinculado a esta expresión de la representatividad del ciudadano, ¿no? Y el clero evidentemente era partidario más bien del absolutismo. Entonces esto lo llevaron a criticarlo y muchísimo, ¿no? Ahora, justamente la religión, la mala relación que tuvo con la Iglesia, él con esta posición tan anticlerical, aparte tildado de masón, justamente a la hora de su muerte en 1884, va a ser impedido de recibir cristiana sepultura. Incluso lo van hay documentos en donde justamente lo consideran ultramontano y propagandístico de las ideas masónicas, y él no puede recibir cristiana sepultura, ¿no? Recién en 1926 fue declarado prócer de la independencia. Pensemos que él fue el secretario del primer Congreso Constituyente en 1822, ¿no? Y recién en 1926 se lo rescata, y ahora está sepultado en el Panteón de los Próceres, ¿no? Bueno, la obra que también, más adelante, por favor, la obra que él esta es a través de la cual se va a conocer más. Yo por lo menos empecé por ahí cuando inicié la investigación, porque era lo que encontré, luego tuve que ir incursionando y encontré muchísimas otras cosas, es esta Anotaciones a la historia del Perú independiente, que fue escrita por Mariano Felipe Paz Soldán, y que fue prácticamente el primer estudio documentado de los albores de la República, fechada en 1865, y él hace unas grandes críticas. Esta obra que él va a escribir va a ser en el año 1869, y él dice que se siente con el derecho, y aquí es donde vemos su personalidad, ¿no? Donde él cree que bueno, que es una persona muy rígida, muy recta. Él se siente con el derecho de corregir los errores que Paz Soldán está cometiendo en su historia del Perú, porque él dice que él vivió esa época, y entonces él tiene mucho más claras las cosas que han pasado, ¿no? Entonces hay mucho apasionamiento en sus anotaciones. Es un texto también bastante extenso, muy detallado. Yo solamente voy a hablar de 2 o 3 cosas que él que muestran mucho su posición, ¿no? Por ejemplo, él está en contra, digamos, con respecto a la expedición libertadora, él
reconoce que fue necesario la acción de los dos libertadores, San Martín y Bolívar, porque de lo contrario no hubiera. En eso está de acuerdo, ¿no? La siguiente. Pero incluso considera que la decisión de San Martín de no perseguir, porque hay todo un cuestionamiento a San Martín cuando se le pide que vaya a la sierra para terminar de una vez por todas con el dominio de los españoles, y él no quiere. Él dice que no, porque él no tenía el suficiente ejército como para para enfrentarse a los españoles. Entonces ahí es cuando va a Guayaquil a buscar el apoyo de Bolívar, ¿no? Y él considera que evidentemente San Martín estaba en lo cierto, en que el plan que había adoptado, ¿no? Pero falló en nombrarse protector, ¿no? Si pasas la siguiente, ahí pueden leer justamente la oposición de San Martín al protectorado. Él considera que es, claro, como es tan digamos, estricto en su liberalismo, él considera que el protectorado, él se nombró a sí mismo, que fue una decisión propia, que fue una decisión individual, razón por la cual no le parece, él no usó justamente la participación de la ciudadanía en su conjunto para que fuera elegido, ¿no? Entonces, para él esto es no es bueno. Lo mismo considera que la creación de la Orden del Sol, la misión de García del Río para ofrecer el trono al príncipe, todo eso él debió ser por las intrigas de Monteagudo. No está de acuerdo, claro, porque él es antimonárquico y San Martín tiene una posición monárquica. Él considera que justamente el momento no era para una república, pero entonces ahí es donde se enfrenta a esta posición tan republicana de San Martín, tan republicana de Mariátegui, e incluso él apoya justamente la carta de Sánchez Carrión, que escribió como El solitario de Sayán, en la que habla de las bases del republicanismo en el Perú, ¿no? Entonces, él dice, ¿por qué adoptar el dictado del protector? Incluso lo compara con Cromwell, ¿no? Como diciendo, trataba de sofocar una idea. ¿Qué es lo que lo llevó a él a hacer esto, ¿no? Entonces, él dice que la monarquía era un paso previo hasta crear el Estado. Esto era lo que San Martín pensaba, pero él no lo acepta porque está totalmente en contra de lo que podía ser una monarquía en el Perú, que en el fondo es real, porque si se está peleando contra una monarquía española, evidentemente eso no. Y por último, ya digamos que siguiendo un poco su participación, veamos el tema del constitucional, donde este es un periódico que está en la Biblioteca Nacional y que son 94 artículos que justamente versan sobre la Constitución, ¿no? Y el deseo de educar al ciudadano y la necesidad de respetar las leyes para poder gobernar, ¿no? Esto fue publicado en 1855, él escribe los 3 primeros artículos que se refieren a Castilla, defiende la política de Castilla, él considera que Castilla no puede dejar de ser constitucional porque se había enfrentado a Vivanco y que había hecho un levantamiento del pueblo arequipeño. Entonces, él está contra el autoritarismo también, contra esta posición autoridades que incluso defienden su autoritarismo con la Constitución en la mano. Él está en contra de eso. Y eso fue lo que ha guiado prácticamente la historia del Perú a lo largo de estos caudillos, que digamos, sentirse, para llegar a ser reconocido con la Constitución en la mano, ¿no? Y él está en contra de eso, porque la Constitución, a nombre de la Constitución, hacían levantamientos y
golpes de Estado donde caían los distintos presidentes, ¿no? Hay otro artículo que incluso lo compara, un poco romántico, ¿no? Lo compara con la Castilla con César y el cruce del Rubicón, ¿no? Como quien, los romanos, ¿no? Que también lo llamaron tirano a César, pero que al final recomienda no escuchar a los que lo han enjuiciado. Entonces, la Constitución, para Mariático, dice, hay frases muy buenas, ahí en la siguiente, justamente aquí en la Constitución, dice, aquellos que viven para sí, puse las frases más destacadas de lo que él ha escrito acá, que son los privilegiados, son a los que menos les interesa la Constitución, mientras que esta es el deseo de la mayoría del pueblo peruano y el único puerto para evitar el naufragio, el único lazo de unión de los pueblos, ¿no? Entonces le da un peso muy grande a la Carta Magna, pero a la representatividad, no es levantar, como hacían los caudillos, la bandera, ¿no? Entonces él siente que la Constitución es base porque es la primera ley que va a unir a todos los peruanos. Entonces, ya para cerrar, podemos decir que es un personaje que logró integrar la democracia, el liberalismo, el republicanismo, el constitucionalismo, es defensor del Estado de Derecho, se opone ideológicamente a los caudillos, totalmente a los que gobernaron con el nombre de la Constitución, como decían, ¿no? El nombre de la Constitución, pero transgredían la ley constantemente, ¿no? Y él fue muy incondicional, digamos, en la defensa del Estado y de sus leyes y la representación del ciudadano y de las ideas liberales de la época. Sería interesante, digamos ya para terminar, que estos textos, estos escritos, que son 92 artículos, puedan ser publicados de repente por el mismo Congreso, ¿no? Este libro que yo, esta investigación que hice sobre Mariátegui fue publicada por la editorial del Congreso del Perú. Sería interesante publicar, ¿no? Algunos, por lo menos algunos de los números, porque explica cómo debe el ciudadano comportarse y cómo debe elegir a sus representantes, ¿no? Cosa que pienso que en la actualidad vendría muy bien. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición de ustedes para lo que me quieran preguntar. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, por la conferencia. Ella nos habló de Francisco Javier Mariátegui como un liberal republicano. Y bueno, una pregunta es, bueno, para los que conocen poco sobre estos términos, ¿qué diferencia podemos encontrar entre liberalismo y republicanismo, quizá? Algunas cosas que los pueden diferenciar. Bueno, en realidad se identifica el republicanismo con el liberalismo. Cuando surge el liberalismo a mediados del siglo XVIII, digamos, cuando el liberalismo, además con toda esta política individualista, ¿no? En contra de cómo era el estado estamental anterior. Entonces el liberalismo evidentemente es un poco el germen de lo que va a ser después la República en la Revolución Francesa, ¿no? Este estado de representatividad, la división de poderes, ¿no? La República es eso, es una división de poderes, es un Estado de Derecho y es una representatividad de todos los ciudadanos, aunque en ese momento no eran todos, ¿no? Pero sí se identifica con el republicanismo, ¿no? Con el republicanismo, en la medida en que habla de esta división de poderes y además también con el tema de la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Que es básico para el liberalismo y que de alguna forma con el republicanismo se va a ir
consolidando, porque, por ejemplo, a partir de 1850, en la mayoría de los países de América Latina comienzan a aparecer el registro civil, ¿no? Empiezan a hacer censos, ya no la iglesia, sino el Estado, ¿no? Y todo esto le va a dar mucha influencia al Estado, porque ya el Estado va a tener más control de la población y no va a ser la población únicamente controlada por la iglesia. Si nosotros queremos hacer una investigación sobre la sociedad, la primera parte del siglo XIX, hasta que no se da la, digamos, la creación del partido, como dije, del registro civil, uno tiene que ir a los registros de las iglesias, donde están los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, porque solamente existía eso. Con el registro civil se establece esta superioridad del Estado, no sé si superioridad, pero sí esta cuestión de, digamos, donde el Estado toma parte efectiva del control de la nación, de la sociedad, cuántos somos, qué es lo que hacen, cuántos se mueren, cuántos nacen, ¿no? A través de los censos y a través de eso. Entonces yo creo que por eso hay un vínculo muy grande entre lo que es republicanismo, representatividad, y liberalismo, que es un poco la idea de este individualismo, ¿no? que es base del liberalismo, por lo menos del primer liberalismo. Digo del primer liberalismo porque las cosas después van a ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Gracias, Cristina. Una última pregunta, por favor, para cerrar. Francisco Javier Mariátegui, por lo que he visto, ha vivido bastante tiempo, ha vivido buena parte del siglo XIX. Sí. Su protagonismo, imagino que fue, claro, durante el proceso de la independencia, pero durante muchos años después también. O sea, escribió, me imagino, hizo activismo político. Sí. Por eso él se mete en discutir, en 1850, una cosa así, en discutir lo que se ha escrito sobre la historia del Perú. Él dice, yo tengo el deber de corregir, porque yo fui parte. Él se va a jubilar en 1851, muy joven, pero va a vivir hasta no recuerdo hasta qué fecha, 1800, creo que antes de, no sé hasta qué... 80 y tantos más o menos. 80 y tantos, sí. O sea que ya había pasado la Guerra del Pacífico. No hay no hay escrito, claro, ya era muy mayor, porque nació en 1793, debe haber muerto cerca de los 80 años. 1793, por eso, 1793, 1893 serían 100 años, no llega a eso, 1880, sí, más o menos serían entre... vivió mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Y encima tuvo 13 hijos, por eso que hay muchos Mariáteguis y muchas líneas Mariáteguis, ¿no? Los que siguen a José Carlos Mariátegui, pero hay otros que están totalmente en desacuerdo con sus posturas, ¿no? Pero es un personaje sumamente interesante que, como digo, no se le ha dado demasiada atención. Cuando yo hice esta investigación, me daba cuenta que todos decían lo mismo. Todos decían solamente los datos básicos de cuando nació, pero después, ¿qué cosa había hecho? Tuve que hurgar bastante para ver, ¿no? Qué cosas había hecho, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, bueno. Cristina. Bueno, la hemos tenido en esta noche, en esta conferencia titulada Francisco Javier Mariátegui, el liberal republicano, un personaje interesante de la historia del Perú, de la historia de las ideas. Por eso hemos invitado a Cristina, y quien, pues, como hemos visto, tiene muchas semejanzas también y probablemente ha tenido mucha influencia en el pensamiento de quien fuera su bisnieto, José Carlos Mariátegui. Sí, supongo que recordemos que la siguiente semana se cumple un año más del fallecimiento de Mariátegui también, y la sociedad peruana le va a rendir un homenaje también. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.
por la invitación y espero que haya sido de su agrado, del agrado de todos los que han escuchado y haber podido difundir un poco este personaje, ¿no? Que sería un ejemplo para la actualidad. Ok, nada más entonces. Gracias. Gracias, Cristina. Nos vemos. Un Nos abrazo. vemos. Chau, chau.